Imagina ser abandonada por tu padre porque no eras varón y eso desencadene que participes en la aventura de Jason y los Argonautas bajo la protección de Artemisa. Esta es la historia que nos cuenta Jennifer Saint en su retelling de la historia de Atalanta. En este libro Jennifer Saint lo que hace es un retelling de la historia de Atalanta, en la que el personaje es abandonado por sus padres en el bosque porque no es un varón, y eso hace que sea criada en un principio por osos y que finalmente sea recogida por la diosa Artemisa para que sea parte de su comitiva dentro de uno de los bosques que ella protege, convirtiéndola en una de sus mejores arqueras y cazadoras, y que finalmente más adelante Atalanta termine siendo la única mujer dentro de las aventuras de Jason y los Argonautas en su misión por recuperar el vellocino de oro, todo eso siendo ella la representante, la protegida de Artemisa. Dentro de la narrativa de esta historia, lo que la autora hace es dividirlo más que nada en lo que yo considero tres partes, que es un poco, en primer lugar, la vida de Atalanta en el bosque de Artemisa, como ella crece siendo protegida, por así decirlo, de parte de la diosa del alcance de los hombres comunes, ya que en su bosque no se permitía que ninguna de sus ninfas que bajo su servicio se relacione con ningún hombre, y que dentro de este proceso Atalanta descubre qué es lo que puede pasar o cuál es la consecuencia de la ira de Artemisa si alguien rompe esta regla. Luego tenemos la segunda parte de la historia o el segundo bloque de la narrativa de la autora, que es justamente la participación de Atalanta en las aventuras de Jasón y los Argonautas, cómo toman esos guerreros el hecho de que ella sea la única mujer en esta aventura, como también otros personajes con los que se va cruzando durante esta historia opinan sobre ella, sobre su participación, y cómo Atalanta a lo largo de este viaje va demostrando sus capacidades y cómo poco a poco va rompiendo la promesa que le hizo Artemisa, ya que recordemos dentro de esa historia lo que hace Atalanta es prometerle castidad a Artemisa para poder permanecer bajo su servicio, y cómo al tener este primer choque con varones dentro de su aventura, ella va descubriendo como un nuevo mundo, no perdiendo su empoderamiento o haciendo que esta relación que llega a tener durante las aventuras rompa su estoicismo o la haga menos heroica, sino que la forma en la que percibe otro mundo fuera del bosque de Artemisa y cómo ahora teme ella regresar, y que justamente desencadena la tercera parte de esta historia, de esta narrativa, que es la vida de Atalanta fuera del servicio de Artemisa, fuera de su bosque, cómo ella vive en las consecuencias de lo que hizo y cómo las afronta, cómo ellas mismas las percibe, y cómo eso también desencadena que en algún punto ella se reencuentra con su padre, pero que se dé cuenta que a pesar de todos sus logros, de todo lo que ha hecho, la siguen percibiendo como un objeto que técnicamente forma parte de la cultura griega, si se puede decir, en esa época, en la época en la que está ambientada justamente, que a pesar de que es un retelling, creo que conserva bastante bien algunos puntos originales de la historia, y creo que logra bastante bien justificar la falta de mención de Atalanta dentro de las aventuras de Jasón y cómo los trovadores, por así decirlo, lo cuentan. Creo que es interesante cómo la autora plantea que más allá de la promesa que ha hecho Atalanta a Artemisa para estar bajo su cuidado, cómo Atalanta también va formando su propia percepción del mundo que la rodea una vez que sale del bosque de la diosa, como ella se da cuenta que si bien
no todo es como le ha contado la diosa, tampoco es una versión muy alejada de la realidad, que al final de cuentas a ella la perciben diferente por ser mujer, que a pesar de sus logros, de sus capacidades, de haber luchado hombro a hombro con Jasón y sus argonautas, finalmente muchas veces no se la considera como un igual, a pesar de haber destacado muchísimo más. Y como finalmente cuando regresa con su padre en cierto punto de la historia, a pesar de que su padre es consciente de los logros de su hija, la sigue observando como un objeto simplemente para continuar con su descendencia, para encontrar un nuevo gobernador de su país. Y como a partir de eso Atalanta finalmente encuentra que alguien que la ve como es, que la aprecia como es, que es consciente de sus fortalezas y que bueno, finalmente tiene un final ciertamente triste, pero que permite a Atalanta o le da a Atalanta esa libertad que ella quiere, esa libertad que necesita sin verse obligada a estar bajo el cuidado de Artemisa o bajo las expectativas de su padre o de la sociedad, sino que puede ser simplemente ella con ella misma, con alguien a quien quiera, a quien ama, en la naturaleza, no bajo una forma humana finalmente, pero que finalmente ella descubre que es la única salida que le podría crear y que, bueno, yo creo que más allá de eso, no sé si considerarlo como un castigo o una especie de liberación para ella finalmente, después de todo lo que pasa, de todo lo que tiene que sobrevivir y cómo se le perciben a ella. Creo que es una historia bastante interesante, es un retelling bastante interesante de la historia de Atalanta, que creo que es un personaje del cual no se habla mucho, o que bueno, muchas veces su historia no es tan conocida como la historia de otros personajes femeninas como puede ser Ariadna o Electra, pero que creo que tiene mucho potencial. Creo que la autora logró rescatarlo de cierta forma. El final a mí personalmente no me terminó de convencer, pero creo que la forma en que la autora logra narrarlo funciona bastante bien. Creo que el retelling está muy bien construido y que vale la pena. Si eres una persona a la que le gusta mucho la mitología griega, es un libro 100% recomendable. O sea, no tiene pierde, es muy fácil de leer. Te engancha bastante bien con la historia, y como lo mencioné en un inicio, estos 3 bloques que la autora plantea para contarnos la historia, creo que cada uno de estos bloques está muy bien construido, te logra enganchar y tienen un porqué en la forma en la que están construidos, 100% recomendable e imperdible. Y creo que de hecho esta historia me motivó muchísimo, me está motivando muchísimo a leer el resto de historias de la autora, como el que es justamente la historia de Ariadna y de Electra. Esta ha sido una reseña muy cortita de la historia, espero que les haya gustado y se animen a leerlo. No olviden dejarme en los comentarios qué otros libros de retelling mitológico han leído ustedes y cuáles me recomiendan para poder continuar con este género literario. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like a esta reseña, suscribirse al canal y darle click a la campanita para no perderse el siguiente video. Como siempre les digo, no olviden que en mi perfil de Instagram, que también estoy como Píldora Cultural, pueden ver muchísimo más contenido, desde recomendaciones hasta memes literarios, citas literarias, todo lo que se pueda imaginar. Así que no olviden pasar por el perfil para más contenido y recomendar este canal a otros amigos lectores. Nos vemos en un próximo video y cuídense mucho.